Shalom a todos, hoy vamos a hablar sobre los Midrashim. Los Midrashim son textos de interpretación y exégesis del judaísmo que desempeñan un papel fundamental en la comprensión de la Torá y otros textos sagrados. Estas composiciones a los Midrashim se desarrollaron en el periodo rabínico y ofrecen explicaciones, ampliaciones y enseñanzas morales y éticas sobre los relatos bíblicos. Los Midrashim se consideran una parte integral de la tradición judía y han influido en la forma en que se comprende y se vive la fe judía. A lo largo de este estudio profundo, exploraremos los orígenes, los tipos de Midrashim, sus características, su función y su importancia dentro del judaísmo. Orígenes de los Midrashim. Los Midrashim se desarrollaron en el periodo del Segundo Templo, después del regreso del exilio de Babilonia, y continuaron evolucionando durante los primeros siglos de la Era Común. Estos textos se originaron en respuesta a la necesidad de comprender y aplicar los preceptos y enseñanzas de la Torá a medida que la comunidad judía se enfrentaba a desafíos cambiantes. Los rabinos y sabios comenzaron a desarrollar métodos interpretativos y formas de enseñanza que transmitieron oralmente a través de las generaciones. Existen diferentes tipos de Midrashim, cada uno con un enfoque particular de la interpretación y la enseñanza. Los dos tipos principales son el Midrash Halajá y el Midrash Agadá. El Midrash Halajá se centra en la interpretación y la aplicación de la ley judía, la Halajá. Proporciona una guía detallada sobre cómo aplicar los mandamientos y los preceptos en la vida cotidiana. El Midrash Halajá incluye debates rabínicos sobre la interpretación precisa de los mandamientos y la forma de resolver situaciones legales complejas. El Midrash Agadá se ocupa de aspectos no legales de la Torá y los textos sagrados. Se enfoca en la narrativa, la moral, la ética y la enseñanza filosófica. El Midrash Agadá incluye historias, parábolas, alegorías y reflexiones sobre los personajes bíblicos y sus experiencias. A menudo utilizan métodos hermenéuticos y técnicas literarias para extraer enseñanzas y lecciones más profundas de los relatos bíblicos. Los Midrashim fueron escritos principalmente en hebreo y arameo, que eran los idiomas utilizados en el ámbito rabínico durante el periodo en el que se desarrollaron estos textos. Aunque algunas porciones de Midrashim también pudieron haber sido escritas en otras lenguas judías, como el judeo árabe o el judeo español. En cuanto a su ubicación, los Midrashim se encuentran dispersos en diferentes colecciones y compilaciones a lo largo de la historia judía. Algunos Midrashim fueron recopilados de obras específicas, mientras que otros se transmitieron de forma independiente. Vamos a ver algunos ejemplos
de colecciones importantes de Midrashim. Midrash Rabbah, también conocido como Génesis Rabbah, es una compilación de Midrashim sobre el libro de Génesis. Es uno de los Midrashim más ampliamente estudiados y citados. Midrash Shmot Rabbah se centra en el libro de Éxodo y ofrece comentarios y enseñanzas adicionales sobre los relatos y personajes relacionados con la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Estamos en el Midrash Eichar Rabbah, tuve que interrumpir porque sonó la alarma contra los tilim, contra los cohetes que nos están lanzando. Midrash Eichar Rabbah, este Midrash se enfoca en el libro de las Lamentaciones y ofrece reflexiones y comentarios sobre la destrucción del templo de Jerusalén y el sufrimiento del pueblo judío. Midrash Kohelet se dedica al libro de Eclesiastés y proporciona reflexiones filosóficas y éticas sobre el sentido de la vida y la búsqueda de la sabiduría. Midrash Shir Ashirim Rabbah es un midrash sobre el cantar de los cantares, Shir Ashirim, que explora la interpretación, alegoría y metafórica del amor divino y del amor humano. Midrash Tehilim es una colección de midrashim sobre el libro de los Salmos, Tehilim, que ofrece comentarios y enseñanzas adicionales sobre los salmos y sus significados. Midrash Esther se enfoca en el libro de Esther y ofrece una interpretación y expansión de la historia de Purim. Estas son solo algunas de las colecciones principales de Midrashim en el judaísmo. Sin embargo, hay muchas más recopilaciones y obras que contienen Midrashim sobre diferentes libros y temas de la Torá. Además, es importante tener en cuenta que los Midrashim también se encuentran dispersos en otras obras, como el Talmud y los comentarios bíblicos medievales. Los Midrashim comparten varias características distintivas que los diferencia de otros enfoques interpretativos. 1. Expansión narrativa. Los Midrashim no solo se limitan a explicar y comentar los textos bíblicos, sino que también expanden las historias bíblicas. A través de la narración adicional, los Midrashim llenan espacios y proporcionan detalles sobre eventos y personajes que no se encuentran en la Torá. 2. Uso de técnicas literarias. Los Midrashim utilizan una variedad de técnicas literarias, como metáforas, paralelismos y juegos de palabras para transmitir mensajes y enseñanzas. 3. Intertextualidad. Los Midrashim establecen conexiones entre diferentes pasajes de la Torá, destacando similitudes y contrastes para profundizar en el significado de los textos sagrados. A través de estas conexiones se enfatiza la coherencia y la unidad de la revelación divina. 4. Enseñanzas éticas y morales. Los Midrashim no solo buscan transmitir conocimiento, sino también promover la sabiduría moral y ética. A menudo presenta lecciones prácticas sobre virtudes como la caridad, la humildad, la justicia y la compasión. 5. Interpretación creativa. Los Midrashim aportan un enfoque creativo y no literal de la interpretación de los textos bíblicos.
Se valen de la imaginación y la especulación para extraer enseñanzas y significados más profundos de los relatos. ¿Cuál es la función de los midrashim? Los midrashim cumplen diversas funciones dentro del judaísmo. Preservación de la tradición oral. Durante siglos, la tradición oral fue la principal forma de transmitir los conocimientos y las enseñanzas judías. Los midrashim ayudaron a preservar la transmisión de esta tradición oral, asegurando la continuidad y la integridad del legado judío. Explicación e interpretación de la Torá. Los midrashim ofrecen explicaciones y aclaraciones sobre los pasajes bíblicos, ayudando a los creyentes a comprender el significado más profundo de la Torá y su aplicación en la vida cotidiana. Inspiración y reflexión espiritual. Los midrashim invitan a la reflexión espiritual y fomentan el desarrollo personal y religioso. A través de sus enseñanzas éticas y morales, los midrashim instan a los creyentes a vivir una vida piadosa y comprometida con los valores judíos. Unidad de la comunidad. Los midrashim proporcionan un terreno común de estudio e interpretación para la comunidad judía. Al explorar y discutir juntos estos textos, se fortalece el sentido de comunidad y se fomenta el diálogo y la colaboración entre los creyentes. Los midrashim son de gran importancia en el judaísmo por varias razones. Profundiza la comprensión de la Torá. Los midrashim amplían y enriquecen la comprensión de los textos bíblicos, permitiendo una interpretación más completa y profunda de la Torá y su mensaje. Enseñanzas éticas y morales. Los midrashim transmiten enseñanzas y valores éticos que siguen siendo relevantes en la vida contemporánea. Proporcionan pautas y principios morales para ayudar a los creyentes a enfrentar los desafíos éticos de su tiempo. Inspiración espiritual. Los midrashim alimentan la vida espiritual y brindan inspiración a los creyentes, conectándolos con la rica tradición y sabiduría del judaísmo. Herramienta educativa. Los midrashim se utilizan como herramienta educativa en el estudio de la Torá y la tradición judía. Ayudan a transmitir conocimientos, promover el pensamiento crítico y fomentar el debate y la reflexión de las comunidades judías. Fuente de inspiración artística. Los midrashim han sido una fuente de inspiración para artistas, escritores y poetas a lo largo de los siglos. Han dado lugar a la creación de obras literarias, obras de arte, música y danza que exploraron y representan la historia y enseñanzas contenidas en estos textos. Bases para la toma de decisiones legales. El Midrash Halajá, al proporcionar interpretaciones y aplicaciones legales de la Torá, han sido una base importante para la toma de decisiones en el ámbito jurídico dentro del judaísmo. Han influido en la formulación de la halajá y la jurisprudencia rabínica. Cabe aclarar que el Midrash en sí mismo no es halajá, no es ley, pero sí ayudaron para la formulación de la ley. Diálogo interreligioso. Los midrashim también desempeñan un papel en el diálogo interreligioso al proporcionar puntos de comparación y encuentro con otras tradiciones religiosas. Estos textos pueden ser objeto de estudio y análisis en un conjunto más amplio,
enriqueciendo el entendimiento mutuo y el respeto entre diferentes comunidades de fe. En conclusión, los Midrashim son textos de interpretación y exégesis que desempeñan un papel central en el judaísmo. A través de su narrativa expansiva, interpretación creativa y enseñanzas éticas, los Midrashim profundizan la comprensión de la Torá, transmiten valores morales y éticos y fortalecen la identidad y la unidad de la comunidad judía. Su importancia radica en su capacidad para enriquecer la vida espiritual, sirve como herramienta educativa, inspirar el arte y la creatividad y contribuir al diálogo interreligioso. Los Midrashim continúan siendo una fuente de sabiduría y guía en el judaísmo contemporáneo. Quiero aclarar que mi acercamiento profundo a la religión comenzó a través de estudios de los Midrashim. Bueno, shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.